Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la interpretación freudiana y su actualidad en la clínica. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. El docente de la jornada de hoy es Ricardo Abegio. Él es psicólogo y magíster en psicología clínica de adultos de la Universidad de Chile. Es psicoanalista, miembro de la AMP, Nel Santiago AMP, y sí, gracias. la- Es docente en diplomado sobre psicoanálisis en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad Andrés Bello. Cuenta con experiencia clínica en el Hospital Padre Hurtado, Red GESAM y supervisión en equipos de salud mental. Autor de Psicoanálisis en instituciones, una clínica posible del año 2025 y otras publicaciones. Así que echa la bienvenida y la presentación. Es toda suya la sesión, estimado. Yo comparto enseguida el PPT. ok. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos los asistentes por estar conectados y entusiasmarse en escuchar hablar de la interpretación desde Freud. A ver, les cuento algo que me parece importante mencionar. Y es que la intervención que voy a realizar hoy, como decía Rodrigo, es un seminario, parte de un diplomado que tengo el gusto de dirigir sobre Freud, en pocas palabras, ¿no? Y, y lo que me animé a proponer para hoy es una reflexión sobre la forma de interpretación que planteó Freud, ¿no? Y una reflexión sobre eh, la actualidad luego de prácticamente 125 años de funcionamiento de la disciplina psicoanalítica. Por lo tanto, la, la conferencia, el seminario de hoy, tiene dos niveles. Tiene un primer nivel que tiene que ver con describir y presentar la forma, la modalidad de interpretación que utilizaba Sigmund Freud, cómo él la concebía, cómo él la teorizó, y tiene un segundo nivel que es eh, una discusión sobre la actualidad de dicho modo de intervención, dicho modo de interpretación, considerando las transformaciones socioculturales y las implicaciones de dichas transformaciones en las manifestaciones psicopatológicas contemporáneas, que obviamente no son idénticas a las de Freud, son las de la época de Freud también, pero han pasado 125 años, estamos en un modo de sociedad donde lo que predomina es el funcionamiento del neoliberalismo, mientras que en la época freudiana había un predominio de un capitalismo industrial sostenido en el imperialismo, eh, lo que implicaba una estructura de la sociedad bastante diferente a la de hoy. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por eh, plantear algunas ideas sobre la forma de interpretación en Freud para luego dejar planteadas algunas preguntas sobre si esta forma de interpretación sigue siendo actual o no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hoy en día muchas veces en distintas escuelas psicoanalíticas, en distintas parroquias, kleiniana, winnicottiana, greeniana, kemberiana, lacaniana, muchas veces se suele sostener que no basta con este modo de interpretación, que la clínica de hoy requiere otras formas de interpretación y otras formas de intervención, lo cual es totalmente cierto, pero eso no quiere decir que la modalidad de interpretación freudiana sea desechable, sino más bien que hoy día tiene una función que no es la misma que en la época de Freud, pero sigue teniendo una función, una utilidad en la clínica contemporánea también. ¿Mm? Rodrigo, pasemos a la siguiente diapositiva. Estos son los dos niveles que les mencionaba. Vamos a precisar las particularidades de la interpretación en la clínica de Freud
y vamos a discutir los alcances de dicha concepción ante la particularidad de la clínica contemporánea. Vamos a la siguiente para que entremos en materia con Freud. Bien, Freud. Hay que hacer una aclaración siempre lingüística, ¿no? Hay mucha discusión entre los psicoanalistas respecto a la pertinencia de ciertas traducciones al español de la obra de Freud. Contamos con dos que son las canónicas, las más utilizadas. Una es la de López Ballesteros, que se encuentra en las ediciones de la obra freudiana, que está en 3 tomos o en 4 tomos, y otra es la de José Echeverry, que está en los 24 tomos verdes de Arthur, que muchos de ustedes deben conocer. Todos tendemos a utilizar más la de Echeverry, que suele ser la de 24 tomos, porque es la más aceptada por todos los especialistas. Si bien con la traducción del término Deutung, que es el término que Freud utiliza para referirse a la interpretación, no hay grandes diferencias con la traducción al español al utilizar la palabra interpretación, hay algunos matices que gustaría mencionar. ¿Ok? Lo primero que hay que decir es que se trata de una actividad destinada y orientada al descubrimiento de los sentidos no evidentes, de significados adicionales, ¿no? Y de lo que se puede comprender en un más allá de los sentidos, de lo que no está mostrado de manera evidente en el paciente, ¿sí? El término en alemán es equivalente a todos estos significados que están en negrita. Dar significado, leer, extraer sentidos de algo, apuntar, señalar, llamar la atención, aclarar, ampliar, dar otros sentidos además del obvio, decodificar, descifrar algo inteligible y misterioso, apuntar a otro sentido que pueda ser un sentido anterior y explícito. Pero, y aquí es lo que tengo que advertirles, el término en alemán utilizado por Freud no tiene, no tiene esa tendencia que sí tiene el término interpretación en el español, que implica un cierto sentido adivinatorio, que implica un componente subjetivo, o incluso como lo llaman algunas corrientes filosóficas, hermenéutico, ¿no? No hay en el término alemán esa declinación, esa connotación semántica de la adivinación y de la introducción en la operación interpretativa de factores subjetivos de quien interpreta, ¿no? Carece el término alemán de esa connotación que sí posee el término en español. Esto es muy importante porque uno podría iniciar, por ejemplo, toda una crítica a Freud, diciendo, bueno, pero, ¿y este señor tal vez se pasaba el rollo, como decimos acá en Chile, o este señor imaginaba las cosas que interpretaba y tenían más que ver con su subjetividad que con el material del paciente? Bien, en el lenguaje alemán, ¿no? La noción de interpretación no tiene esa connotación de, eh, eh, ¿cómo decirlo?, de una subjetividad que tiñe el acto interpretativo. ¿Ok? Hecha esta aclaración, pasemos a la siguiente, Rodrigo. Vamos a precisar algunas ideas de Freud sobre la interpretación. Y lo primero que tengo que decirles es un hecho muy singular. Y es que Freud, a diferencia de otros autores, no tiene una teoría sistemática de la interpretación. No van a encontrar un solo artículo en los 24 tomos de la obra completa de Freud que esté dedicado a decirnos cómo se debe interpretar, ¿sí? Para Freud, interpretar no tiene ninguna ciencia en términos del cómo
se debe formular la intervención. Para Freud, interpretar es simplemente comunicarle al paciente, decirle al paciente una idea a la que el psicoanalista ha llegado respecto a lo que piensa que está reprimido para el paciente. ¿Sí? Esto no ocurre con otros autores en psicoanálisis, ¿no? Lacan, por ejemplo, es un autor que tiene un trabajo sobre cómo debe ser la interpretación para poder tocar, ¿no?, el inconsciente del paciente. Lo mismo ocurre con otros autores que teorizan las formas de interpretación. ¿No? En Freud eso no existe. ¿No? Y la gran mayoría de los textos de Freud que ustedes van a encontrar como textos relativos a la interpretación tienen que ver con la interpretación de los sueños, ¿no? Que es donde más se explaya, donde más Freud se deja llevar por un afán de trabajar sistemáticamente la forma, la formalidad de la interpretación. ¿Sí? Pero respecto a la clínica propiamente tal, Freud no construye lo que podríamos llamar una teoría de la interpretación. ¿Ok? Más bien Freud confía en que la asociación libre nos va a entregar el material a interpretar y que nuestra operación como analistas es fundamentalmente comunicar al paciente lo que podemos recolectar, recopilar a partir de las asociaciones y las ocurrencias del paciente. Dicho esto, me gustaría transmitirles en dos citas, ¿no?, algunas ideas de Freud. La primera: el propio soñante ha de decirnos lo que el sueño significa. Yo les digo, en efecto, que es muy posible y aún muy probable que el soñante, a pesar de todo, sepa lo que el sueño significa. Lo que no sabe, solo que no sabe que lo sabe, y por eso cree que no lo sabe. ¿Por qué elegí esta cita? Porque quiero que capten que la interpretación como la concebía Freud, no es una interpretación en la cual uno como analista lo sabe todo, sino más bien es una interpretación en la que solamente aportamos un granito, que es mostrarle al paciente que es él quien sabe lo que no sabe. ¿No? El analista en este sentido es simplemente un operador que le muestra al paciente lo que el paciente ya conoce. Y no es un interpretante que adivina con sus cualidades subjetivas grandiosas lo que hay en el inconsciente del paciente, sino que le muestra lo que ya está allí. ¿Ok? Para Freud, entonces, lo que se le ocurre al paciente está directamente conectado con lo inconsciente. Por eso es que la interpretación, y en eso lo van a encontrar en todos los textos freudianos en que él habla de interpretación, la interpretación debe confiar en la asociación libre y en las ocurrencias del paciente, en las ocurrencias o las ideas que le aparecen, ¿no?, en la mente cuando lo invitamos a asociar libremente. Y en esa dirección es que está la segunda cita. Adoptando el supuesto de que las comunicaciones y ocurrencias del enfermo solo son desfiguraciones de lo buscado, por así decir, dice Freud, alusiones a partir de las cuales usted tiene que colegir lo que oculta atrás de ellas, en una palabra, primero debe usted interpretar ese material. Se trata de recuerdos, ocurrencias o sueños. Desde luego, la interpretación se hará con referencia a las expectativas que, merced a su conocimiento especializado, se haya ido formando usted mientras escuchaba. ¿Qué es lo importante de esta cita? Que la interpretación, lo voy a decir así, cae de madura
a partir de lo que atentamente el analista ha escuchado de las ocurrencias, los sueños, los recuerdos y las ideas que se hacen presentes en la asociación libre. ¿Y qué buscamos tras esos recuerdos, ocurrencias y sueños? Buscamos el deseo desfigurado en ese material que se nos presenta en la sesión analítica. Por lo tanto, lo que la interpretación freudiana recupera es ese deseo que intenta cumplirse en el sueño, en la ocurrencia, en los recuerdos. Recuerden que Freud decía que todo sueño era siempre el cumplimiento de un deseo. Por lo tanto, lo que hace la interpretación, voy a decirlo así, no es más que traducir, ¿no?, ese deseo que se hace presente en las ocurrencias y los recuerdos y los sueños que trae un paciente. Pasemos a la siguiente, por favor, Rodrigo. Esto es muy valioso. Y esto que les quiero presentar ahora es tal vez una joya, ¿no? De lo que yo he estado investigando para la conformación de este diplomado, que acompaña también la redacción de un libro de introducción a Freud y que tiene que ver con la recolección de algunos testimonios, de algunos libros que son testimonios de quienes fueron pacientes de Freud, ¿sí? Eh, de hecho, el diplomado tiene 3 clases, no son muchas clases, son solo 3, que son 40 clases, pero hay 3 clases que están dedicadas a trabajar 3 testimonios de pacientes de Freud. ¿Mm? Y lo que les traje aquí es simplemente una muestra de la riqueza que tienen estos testimonios. Se trata de un señor que se llama Gardiner, apellido Gardiner, que se analizó con Freud y que él cuenta una interpretación de Freud que se las puse acá en la diapositiva, tal cual como este señor la relata en su libro que se llama Mi análisis con Freud. Miren lo que le dice Freud a Gardiner. Su reacción ante la ruptura con K es un anterior psicoanalista al que había asistido Gardiner, ¿no? Entonces Freud, mi análisis con Freud me parece que se llama Javiera. De todas maneras, está en script, ¿no? En script se pueden descargar la gran mayoría de los testimonios que hay. No son muchos, ¿ah? Yo he podido recolectar 3 libros en español de, de pacientes que se analizaron con Freud y hay un par más en inglés. ¿Mm? Justamente esos 3 que he podido recolectar son los que vamos a trabajar en el diplomado. Entonces les decía que este señor venía de un análisis anterior con un analista y Freud le hace una interpretación que apunta tanto a esa ruptura, a ese análisis fallido, como a los aspectos inconscientes de Gardiner que estaban en juego en esa ruptura. Su reacción ante la ruptura con K, que dice Freud, desgraciadamente, como se dice, estaba escrita. Su manera de tratarlo provocó en usted la misma reacción que tuvo cuando murió su madre, porque le confirmó sentimientos de minusvalía, abandono y depresión. Sin embargo, por más que fuera esa reacción, le digo, y que esto sea una guía para su futuro, que usted podrá estar en el piso, pero nunca derrotado. Es bien contundente la interpretación. Es una interpretación que hace conexiones con, entre el suceso de la ruptura con K y la muerte de la madre, hace alusiones a lo que a él le pasaba y también lo reafirma en un punto. Pasemos a la siguiente diapositiva, Rodrigo, donde planteo estas 3 lecturas posibles de manera bien esquemática, ¿no?
Es decir, que en esta interpretación, Freud apunta a tres aspectos psíquicos del paciente que están en la interpretación. Por eso es que es muy rico el trabajo que uno puede hacer con estos testimonios. Porque además no son los ejemplos que da Freud en su obra respecto a sus casos clínicos, que son siempre acomodados por el autor, ¿no? Acá son pacientes que hablan respecto a cómo vivieron ese análisis. Primero, esta interpretación establece una relación entre la transferencia con el analista anterior y las emociones infantiles vinculadas a la muerte de su madre. ¿Ah? Tienen entonces una primera característica de la interpretación que vincula dos hechos de la biografía del paciente, ¿sí? En esa interpretación. Además, Freud le señala los efectos subjetivos, ¿no? Que ambas situaciones, la ruptura con el analista y la muerte de la madre, tuvieron en el narcisismo, en la posición subjetiva narcisista del sujeto. ¿Cómo hieren el narcisismo? Minusvalía, abandono y depresión. Le marca los efectos subjetivos que tuvieron esos dos acontecimientos. Y en tercer lugar, hace algo que me parece muy interesante y que es lo que yo voy a rescatar para hablar hacia el cierre del seminario de hoy, de la actualidad de la interpretación freudiana. Porque lo que Freud le dice es que él tiene un deseo suficientemente fuerte como para poder sobreponerse a lo anterior. Me parece que ese movimiento de Freud es de una particularidad ética importante de destacar, porque lo que Freud hace en ese momento es afirmar no que tiene un deseo inconsciente, no que hay algo inconsciente reprimido, como sí lo hace acá, ¿no? En este primer movimiento, donde vincula una situación de la infancia con la ruptura con la lista. No, acá le dice, señor, quédese tranquilo porque usted tiene un deseo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Y me parece que es un gesto técnico, voy a decir, de Freud, muy interesante de decirle a un paciente, usted tiene un deseo fuerte. No está descifrando Freud, no le está comunicando un contenido en el inconsciente. Está diciendo usted tiene un deseo suficientemente fuerte para seguir adelante. Vamos a la siguiente, Rodrigo. Luego de este ejemplo freudiano, quisiera referirme un poquitito a alguna síntesis de algunas ideas generales que Freud sí enuncia en sus textos. Esta síntesis es mucho más amplia y estos contenidos de la interpretación, yo les dedico, doy yo esta clase en el diplomado, les dedico aproximadamente 4 horas, digamos, ¿no? Pero acá he hecho una síntesis de algunos aspectos relevantes, más una pregunta para una intervención de alrededor de 45 o 50 minutos para que ver si podemos conversar un poquitito, ¿no? Y acá hay una síntesis importante, ¿no? En primer lugar, que interpretar es señalar el sentido oculto de un sueño o de una ocurrencia, ¿sí? Y que la interpretación debe siempre apegarse, debe siempre ser fiel a los contenidos que se presentan en la superficie psíquica. Es decir, que debe orientarse por las asociaciones y los complejos de representaciones que se presentan espontáneamente en la psiquis. Dicho en otras palabras, nuestra interpretación no puede ser bajo ningún punto de vista sacar un conejo del sombrero de un mago. ¿Qué significa eso? No puede ser, no podemos traer un contenido en donde el paciente no entienda de dónde diablos sacamos ese contenido que estamos interpretando, ¿sí? La interpretación freudiana debe apegarse a lo que el paciente asocia en la sesión y no
sacarla nosotros como por arte de magia desde una sabiduría y que es finalmente una impostura nuestra, en donde le imponemos al paciente una idea a partir de un pase mágico, tal cual como sacar un conejo del sombrero. ¿Sí? Para interpretar entonces hay que tenerse y orientarse por las reacciones del paciente ante las asociaciones y la resistencia. Freud pensaba que si una interpretación está, necesariamente iba a producir en el paciente nuevas asociaciones libres. Y si era incorrecta, no iba a producir grandes consecuencias. Esto es muy importante, porque es de esperar que la interpretación provoque asociaciones en el paciente, convoque a nuevos contenidos. Adicionalmente, Freud plantea que la interpretación no debe aspirar nunca a totalizar, a completar semánticamente el esclarecimiento de algún contenido o vivencia psíquica del paciente. No hay interpretaciones totales. Los sueños no se interpretaban de manera completa. A veces, decía él, hay que conformarse con esclarecer dos o tres puntos de un sueño y no aspirar ni pretender una interpretación global o englobadora de la presentación de un contenido psíquico. Y por último, el analista no debe buscar el deseo que se oculta tras la desfiguración, sino apegarse a la asociación libre. Y como consecuencia de apegarnos a la asociación libre, se va a revelar el lugar del deseo. Tienen acá también otra indicación importantísima. No tenemos que volvernos locos por descubrir cuál es el deseo reprimido que tiene nuestro paciente. Tenemos que respetar la regla técnica de propiciar las condiciones de la asociación libre. Y como resultado de aquello, se va a producir la revelación del lugar del deseo. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Esta diapositiva me la robé de mi presentación de mi seminario anterior, ¿no? Que tenía que ver con la actualidad de las ideas clínicas de Freud. Pero le quiero dar una vuelta, le quiero dar un nuevo uso a esta diapositiva. Hay algunos cambios fundamentales desde el capitalismo industrial al neoliberalismo, ¿ah? Siempre es importante que conozcan el contexto en el que Freud fue capaz de pensar estas cosas. Tengan, por ejemplo, este solo punto de referencia para que vean la enorme distancia entre la cultura en la que Freud descubrió algunas de estas cosas y la nuestra. Freud no nace en una democracia. Para nosotros hoy día la democracia es casi una base, digamos, ¿no? Incluso más allá de que hoy día aparezcan gobiernos de extrema derecha, son gobiernos que han llegado al poder por vías democráticas. Han llegado al poder a través de, de- de golpes, de dictaduras o de rupturas del contexto democrático. Bueno, en la época de Freud, la democracia no era una realidad dada, ni siquiera era tema. Freud nació en un imperio, en un imperio donde había un emperador. No se les pasaba por la cabeza a los tipos de esta época, hasta el año 1920-25, la sola idea de que un gobierno votado era un mejor gobierno que un gobierno de emperador. A nosotros sí se nos pasa por la cabeza, ¿no?
Nosotros sí estamos convencidos que la democracia es la mejor forma de gobierno, ¿no? Estamos convencidos, al menos, ¿no? En la época de Freud eso no existía, ¿no? De hecho, en la época en que Freud empezó con estas primeras ideas, ¿no? Recién estaba surgiendo la idea de que ir al colegio era bueno para los niños, ¿no? De que la educación primaria tenía que universalizarse, para que vean un poco algunas distancias eh, enormes que tenemos entre el mundo de Freud y el mundo nuestro. En ese mundo de Freud había un eje central que era la prohibición como forma de regulación de las satisfacciones y el deseo. Y ese eje central de la prohibición como forma de regulación de las satisfacciones y el deseo se expresó en la teoría de Freud en lo que él llamó el complejo de Edipo, ¿sí? Pero desde la época de Freud hasta nuestra época ha habido una modificación brutal de las formas de regulaciones del deseo y las pulsiones. Y esa modificación brutal implica un cambio en la función de autoridad y en la operación de la castración, ¿sí? ¿Qué significa la castración? Significa la operación de limitación y de pérdida que implica la función de autoridad prohibitiva de la ley en, que predominaba en la época de Freud. ¿Mm? Hoy día eso no ocurre. Les doy un solo ejemplo nacional. Acá en Chile estamos muy conmovidos porque han ocurrido hechos de violencia importantes en la en los colegios, digamos, en las últimas semanas, ¿no? Y por ejemplo, yo que no soy tan viejo como para haber estudiado en la época de Freud, pero sí asistí al colegio hace 35 años aproximadamente, eh, en mi época había un operador de castración importante en mi colegio. Y era que si alguien se portaba muy mal, lo echaban. Esa era una función de la castración. Usted tiene varios avisos, si usted se porta muy mal, usted se va. Se las tiene que arreglar en su casa, señor, dando la cara de que usted, ¿no? Lo expulsaron, lo castraron. En Chile, hace aproximadamente unos 15 años, ya no se puede echar a nadie de un colegio, y echar a alguien de un colegio es tremendamente difícil, ¿no? De hecho, cuando hay gente que hace bullying en los colegios hoy en día, lo que suele ocurrir es que se van quienes son víctimas del bullying, arrancando a un mejor medio, pero no es muy fácil echar al victimario que hace bullying. Ahí tienen un pequeño ejemplo de cómo cambian las condiciones de operación de la ley, de la autoridad y de la castración entre la época de Freud, o mi época, que no es la época de Freud, pero en la época de Freud era aún peor, digamos, ¿no? Eh, con la época contemporánea. ¿Qué es lo que predomina actualmente? No predomina el no puedes, el no debes, que representa la operación de castración de la ley, de la autoridad edípica propia de la época freudiana. Hoy día predomina un puedes y un debes, un todo es posible. Puedes hacer lo que quieras en los colegios porque no vas a tener ninguna consecuencia. Las consecuencias las va a padecer la víctima de todo lo que se te ha habilitado a ti para poder hacer. Y el debes toma la forma de el empuje superyoico, por ejemplo, el consumo. Debes cambiarte de teléfono porque el tuyo ya está obsoleto, aunque el tuyo es de hace 2 años, ¿no? Es decir, si puedes, entonces debes. Vamos a la siguiente, Rodrigo. Hay un empuje en el modelo neoliberal al consumo y al consumo bajo la forma de un imperativo, porque todo lo puede. Rodrigo, la siguiente diapositiva, si es posible. Ahí está. Uy, ¿cómo afectan estos cambios a la interpretación
freudianas, no freudianas. Hay un error de tipeo que son muy típicos en mí, así que no me voy a excusar mucho, pero generalmente uno construye los PPT un poquitito tratando de sintetizar ideas, así que siempre es un poquitito rápida la conformación de los PPT. Una vez, hace muchos años, escribí piscología, ¿no? Y fue muy agradable para mi alumno esa referencia al pisco en lugar de la psicología. Eh, Bien, ¿cómo afecta esta cuestión a la interpretación freudiana? Porque la interpretación freudiana lo que quería rescatar era justamente las consecuencias de la represión, de la castración, de la prohibición del Edipo. ¿Qué ocurre ahora cuando no todos los sufrimientos se presentan como el resultado de un deseo reprimido? Es que hay malestares que no son la manifestación de un deseo reprimido y oculto. Por lo tanto, ya no podemos solamente intervenir o interpretar para hacer aparecer el deseo que está oculto. Hoy en día, la pulsión se desboca y no responde a los mecanismos simbólicos propios de la represión. El modelo de la pulsión hoy en día es la adicción, no la represión histérica, no el modelo del síntoma histérico de la época freudiana. No el modelo de la represión. Hoy día el modelo es la adicción, es el no puedo parar de. Esta circunstancia empuja, impulsa la creación de nuevas formas de intervención, la construcción, el manejo de la transferencia, nuevas formas de interpretación incluso. Vamos a la siguiente, Rodrigo. Hoy día más que nunca, los analistas estamos interpelados por los tipos de síntomas contemporáneos a tener que producir nuevas formas de intervención. La asociar, la siguiente por favor Rodrigo, asociar por ejemplo en una interpretación un consumo adictivo a una experiencia infantil por lo general no tiene mucha consecuencia. Por lo general no tiene mucha incidencia. En el trabajo con la adicción se necesitan otras formas de intervención que no pasan justamente por descubrir el sentido oculto. Sigo yo con la última diapositiva, a ver si la puedo, ahí está. Entonces, vamos al punto de abrochamiento de esta intervención para que podamos conversar. Por supuesto, voy a poder, contestando sus preguntas, perfilar de mejor manera el tema que les he querido plantear. ¿En qué medida sigue siendo actual la interpretación freudiana clásica? Si les estoy diciendo que hoy día el modelo de presentación del sufrimiento es la adicción y no el de la represión, no es el conflicto, eh, no es el conflicto con la autoridad, es más bien que no hay autoridad y que se puede hacer lo que se quiera. Hay un primer aspecto que es ético, que es la reivindicación del valor y de la función del deseo como forma de orientarse en la vida. Y me parece que en esto, el ejemplo que les traje del paciente de Freud es clave. Cuando Freud le dice, quédese tranquilo porque usted tiene un deseo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Ahí Felipe Cortés nos recuerda un comentario de Lacan del Seminario 11, que, en donde hay una discusión y dicen, bueno, si Dios ha muerto, como dice Nietzsche, eh, desaparece.
dice Lacan. La diferencia entre lo permitido y lo prohibido. Ese es el problema. El problema de la idea de la muerte de Dios es la desaparición de la diferencia entre lo permitido y lo prohibido. Por eso se hace más difícil desear. Y es una de las problemáticas que hoy día tenemos en la clínica contemporánea con adolescentes. El problema clínico de los adolescentes de antes del año 95-2000 era que lo que querían, que lo que deseaba el adolescente pre-2000, yo digo porque me gusta la música, pre-grunge, ¿no? Pre-nirvana, ¿no? Lo que quería ese adolescente iba contra la autoridad. El problema de la adolescencia de los 2000 en adelante no es chocar con la autoridad, es no saber lo que desea, es no tener cómo orientar el deseo, ¿no? Y esa desorientación del deseo vital, a propósito de que mencioné lo de la música, eh, en la tendencia grunge lo representó muy bien, lamentablemente. Hay que pensar que la gran mayoría de los íconos del grunge en la música están muertos por distintas razones, solo queda un par de grupos en pie por ahí. Mientras que todavía tenemos a gente de la época de la adolescencia rebelde con más de 70 y más de 80 años cantando por ahí, ¿no? Eh, entonces, hay una función de la interpretación freudiana muy valiosa para la época actual que tiene que ver con reivindicar el valor y la función del deseo, tal como lo hizo Freud en su paciente cuando le dijo, usted tiene un deseo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Es como si la interpretación freudiana de alguna manera enunciara, ahora que la pulsión se ha liberado de las prohibiciones edípicas, tener un deseo permite reorientarla. La interpretación freudiana que apunta al inconsciente apuesta por un tratamiento de la pulsión que le permite orientarse por la pulsión de vida. Satisfacerse menos autoeróticamente, menos mortíferamente y enlazarse a otro. No creo que esta versión de interpretación freudiana que les estoy presentando resuelva todos los problemas de la clínica contemporánea, lo aclaro. Pero sí creo que es lo valioso en la actualidad de la clínica que puede tener esta interpretación freudiana clásica, que en muchas ocasiones es más bien señalada como ineficiente para tratar los problemas sintomáticos contemporáneos. Y efectivamente, muchas veces lo es, pero no siempre lo es. También tiene un lado valioso que me parece tiene que ver con volver a apostar con el deseo como algo que pueda orientar más allá de todo lo que hoy día es posible acceder en términos de goce pulsional, ¿no? Hoy día se puede gozar de muchas maneras, pero que muchas maneras de satisfacción pulsional sean posibles no me resuelven el problema de con qué satisfacción pulsional me satisfago yo. Apuntar al deseo es interpelar a cada sujeto que nos consulta a apostar, a poner el deseo en una modalidad de satisfacción pulsional para seguir adelante, como Freud le dijo a su paciente. Bien, eso por mi parte. Tenemos algunos minutos para conversar, así es que deseo la palabra. Rodrigo ahí dejará de compartir la pantalla y podremos abrir a una conversación. Claro que sí, exacto. Le voy a dar el pase a Gabriela, que tiene su mano levantada. Invito a todo aquel que se quedó con alguna duda, algún concepto que aclarar, puede levantar su mano mientras están llegando los agradecimientos y los aplausos virtuales. Te doy el pase, Gabriela. Adelante, Gabriel. Hola, buenas. Hola, Gabriel. Hola. Eh, Primero que nada, agradecer la clase. Para una persona interesada en el psicoanálisis como lo soy yo, es
me parece apasionante lo que, como nos está mostrando. Y como al inicio también comenté, soy alumno en práctica de psicología clínica y me parece muy interesante lo que nos plantea esto de dar el paso nuevamente a revisar el deseo, de saber qué es lo que el otro quiere y este nuevo concepto de que la pulsión se convierte en algo vicioso. Actualmente se nos está pidiendo mucho tipos de terapias resultadistas, como por ejemplo la terapia basada en soluciones, la terapia breve basada en soluciones, donde no se le da pie a la queja. Entonces, como esta queja no tiene pie y solamente se basa en soluciones y en lo que quiere el paciente, cuando ni el paciente mismo conoce su propio deseo. Ujú. Entonces, en esta lógica es donde se vuelve a ser presente y necesario el tema interpretativo, el poder dar ese espacio para escuchar lo que el paciente quiere decir, que está diciendo, pero que él no nos está dando el tiempo para nosotros como analistas del otro lado escudriñar, sino que se nos exige ser rápidos, en 10 12 sesiones tener al paciente listo y ya mejorado prácticamente. A ver, Gabriel, sí, yo sé a lo que te refieres, conozco muy bien ese contexto, soy alguien que ha trabajado mucho por la discusión de psicoanálisis, salud pública. Mi primer libro del año 2013 es sobre ese tema y fue el primer libro publicado sobre esa cuestión. Es cierto que se pide eso, pero también tampoco es tan cierto, ¿no? A lo que me refiero es que muchos de los que piden eso que tú dices que piden, que sé que es cierto, no saben lo que están pidiendo. Y como no saben lo que están pidiendo, uno puede decir, con el psicoanálisis también podemos responder a eso que se pide. Por otro lado, 10 12 sesiones es bastante de lo que tenía, del acceso que se tenía en las políticas públicas en este país hace 20 años atrás, ¿no? Luigi Gómez, uno de los profesores del diplomado, tiene un libro que se llama Para una nueva salud mental, donde él dice, hace 3 generaciones atrás no había ningún tipo de atención para alguien que se atendía en la salud pública desde la salud mental. Y hoy día la hay. Y la hay con 10 y 12 sesiones que bien administradas son muy importantes recursos. Así que es cierto que se pide todo eso, ¿no? Pero ahí viene nuestra habilidad para poder maniobrar con lo que las instituciones piden. Así que no hagamos del psicoanálisis, y este es un consejo que te doy, un, un, un recurso para sentirnos en oposición, en conflicto con lo que piden las instituciones. Hagamos del psicoanálisis un recurso para maniobrar con lo que piden las instituciones. Cuando yo siempre les digo a los colegas más jóvenes, cuando les digan, oiga, pero usted como psicoanalista puede tener resultados en 4 sesiones, tienen que decir, sí, por supuesto que tengo que tener resultados. Y los resultados que voy a tener van a ser esto, esto y esto. Y hay que poder mostrar los resultados que sí podemos tener en 4 sesiones, que no son pocos, digamos, son bastantes a veces. A veces podemos tener muy buenos resultados en una sesión de escuchar al paciente. Así que tenemos que ser, como se decía antiguamente en la política en este país, menos autoflagelantes los psicoanalistas. Menos quejarnos del otro, porque ahí es cuando empezamos a derivar al discurso histérico y le echamos siempre la culpa al otro, ¿no? Eso, sorry que te interrumpiera, pero creo que sería importante acotar esto y hay otras palabras también. Muy bien. Tengo a Sofía. Ahí le estoy dando la palabra a Sofía. Hola, ¿se escucha? Hola Sofía, Súper sí te bien. escucho. Hola, Vale.
también quería sumarme a las palabras del colega de agradecer la instancia porque para hacer un seminario fue muy claro con la complejidad que implican estos temas. Y directo a mi pregunta o lo que me queda dando vuelta tiene que ver con esto de reorientar el deseo. Lo complejo que es, lo bonito que es, pero al mismo tiempo lo complejo que es con estas crisis de representaciones que tienen las adolescencias como estos temas de los Terian. O sea, ¿por qué hay chicos que prefieren despreciar tanto la posibilidad de ser un ser humano que adoptan esta posición de preferir estar detrás de una máscara y ser un animal? Mm. Entonces, todas esas cosas me parecen muy interesantes en relación a esto como de reorientar el deseo o como esto que describías de los pasos generacionales de el grunge, la crítica a la autoridad, y luego que este deseo se empieza a desordenar un poco, como a perder en los cambios, las transformaciones de la nueva revolución digital, pero ahora Mm. es para mí muy desafiante pensar en las adolescencias. Mi clínica que hago realmente es más hacia la adultez, por lo mismo yo creo, porque encuentro muy desafiante cómo las adolescencias tienen este bombardeo constante de este mismo gesto compulsivo de puedes, Mm. debes, toma, quiere, más, más, más. En eso no hay ninguna metabolización de nada, como en relación a la época de Freud, con un ritmo distinto, con un marco distinto. Entonces me parece interesante y te quería preguntar eso en relación como a cómo pensar esta reorientación del deseo cuando hay una crisis de identificaciones tan grande y al mismo tiempo el tema de la ley. Ya igual quizá ahí me Mm. voy para otro lado, pero es verdad que hoy en día la ley está muy difusa. La institución de la familia también es una crisis actual, creo yo. Mm. Y Sí. a- Mira, a ver, yo claro. creo que más que reorientar el deseo, Sofía, yo diría incluso que a veces el espacio psicoanalítico de trabajo con un paciente es un espacio para generar las condiciones para que surja un deseo orientado. Mm, ¿Mm? Me parece que incluso en ese sentido, porque antiguamente, o en la lógica en donde habían prohibiciones y la ley no estaba tan difusa, esa no difusión de la ley permitía que surgiera el deseo orientado, porque en general la juventud se oponía, ¿no? A esa autoridad y eso permitía la orientación del deseo. Cuando hoy día no hay ninguna autoridad a la que oponerse, porque no hay función de autoridad, eh, se hace más difícil la orientación del deseo. Y allí hay que poder buscar otras formas en que el deseo se pueda orientar, ¿no? mm. En que la pulsión se pueda articular a algún tipo de actividad o destino. Respecto a los fenómenos Terian, yo lo digo así, no tengo idea porque no he atendido a nadie con esa dificultad aún. He visto lo que todos hemos visto en redes sociales, en- en En redes, lo televisión, común, etcétera. sí, ¿No? sí, Pero, pero, sí. pero Oye, incluso así ¿mm? es súper interesante el efecto, porque si se acuerdan cuando Totalmente. esto estuvo de moda en febrero, que parece que como que hicieron noticia de esto en redes porque no había muchas noticias por alguna otra razón oculta, pero, pero lo que empezó a pasar fue que empezó a surgir la ley. O sea, como que hubo gente que le dijo, no, pues, señor, si usted es animal, usted no entra a mi local a comprar, ¿no? Usted no puede venir al restaurante porque en el restaurante, en este restaurante no se aceptan mascotas, así que no entre, ¿no? Y ahí aparecían las relativizaciones, así, no, pero es que se percibe, pero no es, ¿no? Y hubo una cierta reacción en función de eso, ¿no? Como que reapareció una cierta dimensión de la ley, ¿no? Como para pensar, pero insisto, no tengo experiencia clínica con ello aún. Bueno, esa era mi intervención. Gracias. Gracias, Fie. Muy bien, voy con Josmer. Aquí tiene su mano levantada. Ahí te estoy dando la palabra, ¿eh?
Y- ¿Ahora sí? ¿Se me Ahí escucha, sí, no? sí se escucha. Oh, ya. No, bueno, como en esa misma línea de que como tal hay muchas posibilidades en las cuales orientar el deseo, mi duda era en cuanto a la represión. O sea, como que me quedó dando vuelta una duda en cuanto a de que eh, siga habiendo como igual un tipo de represión hacia ciertas orientaciones de deseo. Por ejemplo, cuando hablamos, no sé, de las manifestaciones estudiantiles por un lado, de las manifestaciones feministas por el otro, eh, que mi duda va como orientada hacia ese lado, de si realmente no hay represión, porque igualmente sigue habiéndola, ¿no? A ver, yo estoy hablando de la represión como mecanismo psíquico del inconsciente, no estoy hablando de la represión como fenómeno social o operación o uso legítimo de la fuerza de parte del Estado, como se suele entender la operación de la policía o de la Fuerza Armada. No me estoy refiriendo a la represión social, me estoy refiriendo a la represión como mecanismo psíquico y traducción de ciertas variables socioculturales en ese mecanismo psíquico. Creo que eh, es un poco contradictorio lo que plantea, porque que hay una manifestación feminista, digamos, digamos, era impensable en la época de Freud, digamos, ¿no? O sea, en la época de Freud ni Mm, siquiera las mujeres podían ir a la universidad. Eso era represión. Que haya una manifestación feminista da cuenta de que algo ha cambiado y ha hecho posible, e incluso hoy día alguien puede, digamos, se ha liberalizado tanto la identidad que alguien puede definir su propia identidad a partir de su manera de autopercibirse y eso es legítimo. Es decir, ese es un fenómeno que muestra justamente la ausencia de operadores represivos a nivel de la subjetividad, ¿no? Más allá mm, de si sale el guanaco o no, o si salen los carabineros a reprimir una manifestación. Ese no es el punto. El punto es cómo opera psíquicamente, ¿no? Una dimensión donde los deseos y los anhelos íntimos de alguien estén habilitados o deshabilitados de él para sí mismo, ¿ah? ¿No? No de un otro necesario, ya, ¿no? ya, sí. Eso. Profesor, ¿cómo estamos para la última ¿Sí? consulta? Uf, es que hay cuatro manos levantadas. No tengo idea cómo lo hacen en otras ocasiones. Esa es la gracia de ser psicoanalista, que uno no responde y le pregunta al otro cómo hay que hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han resuelto, Rodrigo, otros profesores? Eh, En verdad, si usted me dice que le damos el pase a las cuatro manos que están acá. Imposible Eh, porque vamos a estar hasta las 9:30 de la noche. Eh, Vamos a tener que operar con la lógica de quién fue la persona que primero levantó de las que quedan, ¿no? Acá tengo a Silvia. Ahí te estoy Sí, dando la palabra, bueno, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. hola. Me da mucho gusto saludarlos. En primer momento, muchísimas gracias por todo lo aprendido a nuestro ponente. Y por otro lado, mi comentario tiene más que ver con una reflexión en cuanto a esta situación, ¿no? De la interpretación. Justamente platicaba yo con una alumna sobre este tema, ¿no? Y decía ella, no estoy de acuerdo quién es quien tiene que interpretar, ¿no? Quien tiene que interpretar siempre es el analista, ¿no? Entonces, hay una discusión muy clara en este sentido y creo que es muy acertado el comentario que decía nuestro ponente, decir que no necesariamente el analista lo sabe todo, sino que el otro es el que lo sabe sin saberlo. Esto me encantó muchísimo y lo rescato. Por otro lado, también me hizo reflexionar mucho a esto acerca del deseo. Aquí en México, sobre todo en el norte de México, muy pegado a Estados Unidos, tenemos una situación muy específica con los adolescentes. Sin embargo, con los adolescentes vemos que hay todo un fenómeno, como diría Verasturi, en cuanto a sus duelos, en cuanto a esta reformulación del deseo.
pero me hace sentido algo muy importante, ¿no? El deseo de Freud o el deseo que se observaba en la clínica de Freud no es el mismo deseo actualmente. Como bien decía el ponente, la represión, creo que la represión es la clave, algo que nosotros no estamos viendo. No hay ese punto de referencia para poder sepultar en el inconsciente muchas cosas, ¿no? Muchos hitos, esta parte también de la resolución edípica, ¿no? Este como mensaje implícito, ¿no? Del padre, ¿no? El no al incesto, pero también da el inicio a este super yo y cómo en la actualidad está muy desvirtuado ya, ¿no? Para comenzar, al menos en México ya no hay una figura paterna, hay muchas madres que son solteras, ¿no? Claro que simbólicamente se puede hacer esa figura paterna. Sin embargo, esto dice mucho, ¿no? Al menos de la cultura en México. A mí me hizo muchísimo sentido todo esto y agradezco muchísimo. Eso era lo que quería yo compartir con todos. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Sí, me parece muy importante y qué bueno que lo destacaste. Volver a poner el concepto de deseo sobre la mesa. Hoy día el psicoanálisis, con todas las teorías post-freudianas, ha tenido una ebullición de nuevas conceptualizaciones enorme. Pero a mí me parece que volver a traer la noción de deseo desde la clínica freudiana puede tener hoy día una riqueza enorme para la práctica clínica, pese a que el deseo no va a ocupar el mismo lugar que ocupó en la clínica freudiana, ¿no? Pero así, de todas maneras, tiene su lado enriquecedor y que abre perspectivas novedosas. Muy bien. Agradecemos la participación, el interés. Le- Muchas mm, gracias. sí, profesor, muchas gracias. Les recuerdo y les reitero, revisar si quedaron con alguna consulta, alguna duda, revisar el programa completo del diplomado en nuestro sitio web. Ahí está toda la información. Ahí mientras llegan los agradecimientos y aplausos virtuales. Profesor, ¿le parece si cerramos el momento del seminario con una invitación final, un mensaje final, palabra al cierre, como usted desee? No, nada, digamos, yo lamento no tener, que no haya el tiempo para responderle a todo, pero bueno, en realidad siempre pasa, sobre todo porque somos 200 personas, entonces estadísticamente se hace difícil, pasaríamos más de 2 horas conversando, además que yo me entusiasmo también en eso, agradecerle el entusiasmo, eh, dejarlo invitado a este diplomado, creo que es valioso porque creo que no hay, digamos, de lo que yo investigué cuando lo construí, no hay un programa que revise Freud tanto en sus aspectos clínicos como en sus aspectos técnicos al pie de la letra, ¿no? Entonces es una muy buena base para los colegas que están empezando a formarse, que están empezando o que quieren sistematizar todas las lecturas que ya hicieron de Freud, es una muy buena instancia también. Creo que es valioso, creo que lo que hacemos también en esta instancia queda DIPA, que yo creo que los colegas de Chile lo saben perfectamente, que además los diplomados tienen un valor muchísimo más accesible que el mercado de las universidades. Creo que también ese es un aspecto valioso y a destacar, en donde uno puede tener formaciones sistemáticas, serias, rigurosas, fuera de la lógica del mercado con precios tremendamente elevados, como suelen serlo en la gran mayoría de las universidades de nuestro país. Entonces creo que poder bypasearse también ese mercado es una oferta y una posibilidad interesante. Así que eh, esa es la invitación, ahí está todo y nos seguiremos viendo por ahí. Muchas gracias.